Bueno, volvemos con el segundo bloque de Café Internacional. Tengo la alegría de ya estar en una videollamada con Augusto Taglioni. Augusto es periodista especializado en política internacional, es director de Resumen del Sur, es editor de la sección Mundo del portal de Noticias 0223, escribe para Cenital, para El Canciller y participa de la radio La Patriada. La verdad, una amplia trayectoria en periodismo internacional. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por esta entrevista. No, por favor, ¿cómo andan ustedes? Gracias por el llamado. Bien, nosotras por acá muy bien, disfrutando de que ha refrescado el clima en Rosario. Saludos a todos los rosarinos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, la verdad te llamamos porque nos interesaba mucho conocer tu opinión sobre todo lo que sucedió el domingo en Bolivia, unas elecciones históricas. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre la geografía que nos dejó el panorama electoral. Tenemos La Paz con un amplio porcentaje donde ganó el candidato del MAS, Arce, Oruro, Cochabamba e inclusive una buena elección en Santa Cruz, un departamento que, bueno, no suele ser tan afín al MAS. ¿Por qué te pensás que ganó en estos departamentos y qué nos devuelve esta geografía electoral? Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que el movimiento del socialismo tenía en la proyección inicial 5 departamentos ganados, ahora ya ganó 7 y como decís vos, tuvo una muy buena elección en territorios que siempre le fueron complicados, como es el caso de Santa Cruz. Además, Santa Cruz fue como la cuna de las acciones que terminaron con el golpe de Estado del año pasado, del 2019. Claro. Luego de las elecciones del 20 de octubre. Digo, las razones yo creo que son varias. Una me parece que tiene que ver con los 11 meses que han pasado de Bolivia. Yo creo que en algún punto hay como un aprendizaje que nos deja esta elección que, la derecha y las fuerzas en contra, las fuerzas anti-MAS, digamos, se movió en círculos muy de microclima, en círculos rojos, en los medios de comunicación, en el empresariado, en los comités cívicos, y de repente estaba pasando un montón de cosas por debajo que nadie leyó, digamos, ni siquiera los analistas, claro, que terminan dándole la victoria al MAS. Y entre esas cosas que pasaron, estos 11 meses de gobierno de Áñez han sido muy malos, no solamente en términos de persecución política, de represión, de lo que pasó en Sencata, en Sacaba, un nivel de militarización muy grande, persecución contra dirigentes políticos, judicialización, detenciones arbitrarias, bueno, todo lo que ya sabemos en materia de violación de los derechos humanos, como dijo el informe que se presentó la semana pasada de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, sino también en términos económicos. Claro, de gestión. Exactamente, la gestión política de Áñez fue muy mala. En el medio hay que decir hubo una pandemia, la pandemia afectó económicamente a todos, pero Bolivia tuvo 14 años de estabilidad económica, de una inflación a un dígito. Digo, la gestión económica de Evo Morales, con Luis Arce en el Ministerio de Economía, fue exitosa. Te puede gustar más o menos Evo Morales, te puede parecer un liderazgo autoritario o no, o lo que sea, pero la gestión económica es reconocida por todos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con lo cual la discusión de fondo para los sectores que estaban en contra de Evo no tenía que ver con lo económico, tenía que ver con la intención de perpetrarse en el poder, con algunas cuestiones de corrupción y otros elementos que jugaron ahí. Entonces, el contraste entre una inestabilidad económica de estos 11 meses con la estabilidad de los 14 años, me parece claro, que jugó un rol. La pandemia creo que jugó un rol también. La pandemia evidentemente afecta a los gobiernos que tienen que someterse a elecciones. Antes de la pandemia Trump tenía el camino allanadísimo para la reelección y ahora la tiene un poco más complicada. No me animo yo a dar ningún resultado porque no sabemos qué va a pasar, pero esto también afecta. Entonces, en esta dicotomía que se dio en Bolivia de voto útil, que fue un poco lo que jugó Áñez bajándose la candidatura, Tuto Quiroga y todos los sectores que fueron parte del golpe de Estado de noviembre del año pasado, versus el voto escondido, que era como, bueno, hay un montón de gente que va a votar al MAS, pero no lo dice, por miedo, por vergüenza, por temor, por lo que sea,
bueno, evidentemente jugó el voto escondido y terminó con el MAS con 54% de los votos, inclusive en el oriente, que es el sector más conservador, más reacio a las políticas o a la figura, no sé si a las políticas, a la figura de Evo Morales, dejando totalmente supeditado a una porción de pequeños marginales que se han movilizado en estos días en contra del resultado electoral. ¿Sabes? A mí me interesaría también preguntarte, yo estuve escuchando una nota que vos le hiciste a quien fue el ex cónsul general de Bolivia en Argentina, a Juana de Mar Balda Vargas, y él hablaba muy incisivamente en ese momento de Murillo, quien fue ministro de gobierno y que ahora ya está desplazado de la gestión interina de Áñez, y también de, Víctor Hugo Cárdenas, por otra parte, con el Ministerio de Educación. ¿Vos qué entendés o qué lectura podés hacer de estas cesantías? Y a ver, yo creo que Murillo, especialmente Murillo va a tener que dar cuentas de muchas... A ver, Murillo fue el ala dura del gobierno de Áñez, ¿sí? Fue el que le dio, el que empoderó a la policía de las Fuerzas Armadas, era el que todo el tiempo estaba dando discursos temerarios en contra de los periodistas, en contra de los sectores que se oponían al gobierno interino de Áñez, y fue una figura de mucho poder interna dentro de Áñez, con lo cual me parece que la salida de Murillo, que igual ahora después Áñez lo quiso volver a nombrar en otro cargo, ahora está todo medio raro ahí, me parece que tiene que ver más con qué va a pasar con esas figuras, por ejemplo, que van a tener que dar cuenta junto con Áñez de lo que ha pasado con la represión de Sacaba y Sencata, por ejemplo, ¿no? En donde hay audios, hay testimonios de Murillo que dan cuenta de la responsabilidad que tuvo el Poder Ejecutivo en esa represión. Entonces, me parece que son movimientos que tienen que ver más con... desconozco obviamente porque no estoy en la interna de ellos, pero me parece que tienen que ver más con cierto horizonte judicial que se le puede llegar a presentar a muchos de estos dirigentes, que yo creo que tiene que haber un juicio y van a tener que ser investigados y sus responsabilidades tendrán que ser juzgadas. Me parece que pasa por eso, y inclusive se viene hablando, no sé si se va a cumplir, me lo decían el domingo algunas fuentes que yo tengo allá en Bolivia, me decían que se hablaba con fuerza de la posibilidad de la renuncia de Áñez, inclusive para que la transición de acá al 14 de noviembre la haga Eva Copa, la presidenta del Senado. No sé si eso va a pasar, pero bueno, está todo el run respecto de qué va a pasar con los que están siendo ahora autoridades de facto del gobierno por el cual no fueron elegidos. Tal cual, sí, sin dudas. Vos sabés, a mí lo que también me gustaría preguntarte, yo la verdad estuve muy sorprendida de la manera en la cual se dieron las elecciones, porque los que veníamos siguiendo este tema, veníamos viendo cómo funcionarios de primera línea decían que no iban a permitir que vuelva el MAS, los comentarios eran muy fuertes y todos... creo yo, o al menos que estábamos más preparados para un fraude que para una elección como la que se dio. ¿Cuál pensás entonces que va a ser la estrategia de la derecha ahora? Bueno, la derecha va a entrar en una etapa de fuerte reconfiguración interna, ¿no? Yo coincido con vos, fue sorpresivo el resultado, fue sorpresivo. Yo imaginaba un escenario parecido al del 2019, al de octubre, con el MAS diciendo que gana en primera vuelta, el resto la derecha diciendo que no, resultados diferentes. En su momento el conteo rápido se había eliminado, entonces el MAS tenía su propio sistema de votación y yo pensaba que ahí iba a haber un cruce y íbamos a terminar la noche con una convulsión mucho más fuerte de la que tuvimos. Me parece que la derecha no supo unificarse, son proyectos muy diferentes. Claro. Acá hay algo que hay que quedar en claro. El movimiento del socialismo es el único movimiento de Bolivia que ha construido un proyecto plurinacional en el país. Es el único. El resto son un conjunto de regionalismos. La Bolivia está muy anclada en los regionalismos. Entonces, la candidatura de Camacho, por ejemplo, es una candidatura muy anclada en Santa Cruz.
digamos, y no tiene ni la capacidad ni tuvo la estrategia para trasladar, para pensar un proyecto nacional. Tiene intereses diferentes. Áñez tiene diferentes intereses a lo de Camacho, a lo de Mesa. Entonces, los diferentes perfiles, las diferentes estrategias a la hora de pensar cuál tenía que ser el camino post-golpe, me parece que los hizo caer en la fragmentación, claro. Y bueno, y darle el escenario, además de una gestión pésima de Áñez, el escenario servido del MAS. ¿Qué va a pasar ahora? Yo no veo a Carlos Mesa liderando una oposición. Digo, sí veo a un Mesa jugando, a ver, tiene una fuerza política que es la oposición más grande. Hay que ver qué pasa con todos los diputados y los senadores que Mesa puso ahora en esta elección. ¿Qué va a pasar con ese liderazgo? Yo veo más un liderazgo proyectado en Camacho que en Mesa, por una cuestión de juventud también, de recambio generacional. Me parece que Camacho va a intentar, no sé si lo va a lograr, va a intentar construir una derecha, una oposición mucho más radicalizada. De alguna manera hay una tendencia que se está dando que el progresismo se modera y la derecha se radicaliza. Eso pasa en otros lugares también. Y me parece que en ese escenario de radicalización vamos a tener a un Camacho tratando de meter más diputados en las elecciones que vengan el año que viene, las subnacionales, y ser un posible candidato en el 2025. En este sentido, a mí me gustaría preguntarte, Augusto, digamos, la figura de Arce, porque yo en un momento cuando vi que ganó digo, ay, que este no sea un nuevo Lenín Moreno o una Dilma Rousseff, digamos. ¿Cómo imaginás ese liderazgo? Porque en uno de los chicos en Twitter de esta gran comunidad que hay en Argentina de relaciones de internacionalistas decía, bueno, los votos sí se pueden trasladar, pero el liderazgo no se traslada. ¿Cómo ves a Arce como líder o nuevo líder del MAS, con Evo también, que suponemos que va a retornar lo antes posible a Bolivia, ¿no es cierto? Sí, hay mucha especulación al respecto, evidentemente. Digamos, los caminos son tres: ser un simple delegado de Evo en el Poder Ejecutivo, que eso es lo que haría, es erosionar su propia figura. Ser tratar de construir un liderazgo basado en el equilibrio, que implica la base social del MAS, indígena, campesina, rural, que está un poco eso también contenida por David Choquehuanca, pero al mismo tiempo que construya nexos con el sector empresarial, con las clases medias urbanas, con algunos sectores de Oriente. Y la tercera opción es que sea un nuevo Lenín Moreno. Yo la verdad que no veo que sea un nuevo Lenín Moreno, nunca se sabe, nunca hay que descartar nada. Me parece que ahora él tiene que dar gestos, y está empezando a dar gestos, de que el que va a conducir los destinos del Estado plurinacional de Bolivia es él. De hecho, dijo que Evo Morales no iba a tener ningún rol en el gobierno. Yo creo que eso está bien. Los liderazgos como el de Evo Morales, o como el de Cristina Kirchner, o como el de Rafael Correa, como el de Lula, tienen que poder ubicarse en el contexto, y que su figura no termina siendo una figura que debilite a la persona que tiene que conducir los destinos de un país. Yo creo que eso tiene que ser así. Digamos, Arce es una persona que tiene un perfil técnico muy marcado, que tiene un perfil más moderado. Entonces esa moderación, creo que tiene que hacer culto de esa moderación para que el MAS pueda recuperar la mayoría que recuperó ahora en esta elección, y que había perdido desde el referéndum que perdió en el 2016, por no cumplir con ese mandato de parte de Evo Morales. Me parece que eso en parte, la victoria de Arce tiene que ver con que Evo fue fundamental en la estrategia del MAS. Evo fue el que decidió a poner a Luis Arce como candidato. Creo que fue un acierto, está claro que fue un acierto, cuando las bases pedían otra cosa. Pero me parece que también Evo fue inteligente a la hora de correrse un poco de la centralidad, resignar protagonismo y darle centralidad al binomio. Entonces, eso van a tener que ser muy prolijos, y Evo, y Arce tendrá que construir su propio liderazgo. Ahora está dando algunos gestos de unidad nacional, de moderación,
habló de austeridad, habló de que Evo no va a tener ningún lugar. Ojalá que no choquen claro, las dos figuras y eso termine atentando contra el propio gobierno. Pero me parece que tiene que... A ver, creo que era Javi, ¿no? Javi, sí. Lo que no coincido tanto con ese tuit es que califica a Dilma de errática. Yo creo que Dilma fue errática en el último mandato, que terminó como terminó. Después, la verdad que el 2010 arrancó una gestión que fue peor que las de Lula, pero mucho mejor que lo que vino después. Y ahí me parece que en ese primer mandato Lula y Dilma lograron entender cuál era el rol que tenían cada uno. Como eso me parece que es fundamental. Después están las operaciones. Claro, sin duda. Después están los que van a querer decir quién gobierna, ¿viste cómo pasa en Argentina? Gobierna Cristina, gobierna Alberto. Bueno, eso va a ser parte de una discusión constante, pero me parece sí que lo ideal sería que Arce construya con sus propias características, con su perfil moderado, técnico y demás, un liderazgo que le permita hacer equilibrio entre Evo Morales, la base indígena y también algunos sectores que se están sumando ahora. Te hago una última pregunta, Augusto, para no robarte más tiempo, que tiene que ver con la política internacional latinoamericana. ¿Cómo te parece? ¿Cómo la ves ahora? Yo leí algunas cuestiones de que con mucho entusiasmo de un nuevo eje, Argentina, Bolivia, México, y otros marcando sus reparos, de que esto ya no es lo que fue la marea rosa. ¿Cómo lo ves vos? Hay que dejar de anunciar ejes un ratito. Me parece muy bien. Yo veo un escenario regional igual al de antes, pero con un actor diferente, digamos, ¿no? Claro. Me parece que, a ver, cuando digo esto de dejar de anunciar ejes, hay mucho entusiasmo rápidamente, ¿no? Con el eje México-Argentina, el eje Bolivia-Argentina. Bueno, a ver, los gobiernos progresistas en la región siguen siendo minoría. Y México está muy lejos, vamos a dejarlo allá. Y con un vecino muy grande. Sí, pero además tiene un vecino enorme y hay algunas cosas en las que puede coincidir con Argentina y otras no. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra entrevista. Lo que sí creo que Bolivia va a ser un punto de apoyo para Argentina, Argentina va a ser un punto de apoyo para Bolivia. Creo yo que hay 3 escenarios en el que pueden coincidir, en el que van a reforzar su vínculo. El vínculo vinculado al gas es el primero, compra de gas a Bolivia, ese vínculo que existió igual aún con un gobierno de facto. El segundo es el posible desarrollo a través del litio. Alberto Fernández lo planteó esto en campaña. Me parece que Arce y Alberto van a poder pensar ahí un desarrollo que nos permita como región, digamos, tener una diversificación de la matriz productiva, inclusive pensando eventualmente en Chile el año que viene, que hay una elección que tal vez, si decimos en las cosas bien, puede terminar con un gobierno progresista. Bueno, ahí puede haber un eje tripartito, pero me parece que ese es un segundo punto, que habrá que ver cómo lo piensan y cómo lo desarrollan. Y el tercero lo pienso más en términos de Mercosur. Digamos, Bolivia está en un proceso de incorporación como miembro pleno de Mercosur. Áñez habló en la última cumbre virtual de Mercosur, que Alberto se levantó y se fue. Bueno, me parece que aún con la resistencia de Brasil, que no creo me parece que va a poner algunos reparos, Argentina por ahí puede pensar construir un consenso con Paraguay y Uruguay para acelerar el proceso de incorporación de Bolivia. Si Bolivia se incorpora como miembro pleno, eso le puede servir a Argentina para equilibrar la discusión, no para hacer grandes cosas en el Mercosur, sino para inclinar un poco la balanza a su favor en un escenario en donde la agenda aperturista está como muy marcada. Eso me parece son los tres ejes. Después, en términos regionales, lo que puede pasar con el efecto Arce es que, bueno, entusiasme un poquito al correísmo en Ecuador, que en febrero va a competir en una elección también complicada, con un candidato parecido, Andrés Arauz, parecido a Arce en perfiles, inclusive en disciplinas, es economista también, y en unas condiciones electorales complicadas como con proscripciones y con persecuciones. Y bueno, lo que pasa con Chile también el domingo con el plebiscito constitucional y la posibilidad de que en el 2021 pueda ganar un candidato progresista. Digo,
Eso es más que nada expectativa, ¿no? Tal cual, expectativa más que cuestiones concretas. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo, Augusto, por tu tiempo. Le mandamos un saludo a tu hija que se portó muy bien también. Un lujo los dos. Muchísimas gracias por haber participado y bueno, ojalá alguna vez te podamos tener en el piso cuando la pandemia nos lo permita. Ojalá, me encanta Rosario, así que me encantaría ir a visitarlos. Qué alegría. Bueno, te mandamos un saludo muy grande. Pasó por Café Internacional Augusto Taglioni, quien es periodista internacional, especializado en política internacional, director de Resumen del Sur, escribe para El Canciller, escribe para Cenital, trabaja en radio. La verdad es un profesional de la política internacional. Nosotros nos vamos a un cortecito muy breve y ya seguimos con más Café Internacional.